dia i m'alegra veure el bon humor que se respira. Serà el mes de juliol i les ganes de vacances, no?, que tenim tots. Anem a passar llista, a veure si tenim quòrum, secretària, i li donem la felicitació, no?, oficial a la secretària de la mesa del seu aniversari. Gràcies. Bé, doncs Dago Bernabéu, Nayera, Ferri Fallos, Francesc, Gracia Calandín, Carlos, Ibáñez Bordonau, Rubén, Llanos Pitar, José María, Mata Gómez, Manuel, Serna Serrano, Antonia, Zaplana López, José Juan, Martínez Ramírez, Carmen, Llopis Pascual, Fernando y más Aitana, sí, y a quòrum, presidenta. Comencem les compareixences corresponents al dia d'avui amb la senyora Pilar Blasco Climent, que és la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, a la que li donem la benvinguda i ens alegrem moltíssim de que puga comparèixer avui així. Li vaig donar la paraula durant 15 minuts, com vostè sap, en una primera intervenció. Li agrairia que se cenyirem al temps establert. I quan vostè vulgui, senyora Blasco, pot començar. Muchas gracias, presidenta, y muy buen día a totes y todos. Me gustaría que pudieran pararse a pensar durante 5 segundos en esta pregunta que voy a hacerles. Si digo juventud, ¿qué se os viene a la cabeza? Seguramente algunas de estas ideas habrán aparecido en vuestras cabezas. Temor a un rebrote en julio por la actitud relajada de los jóvenes. Frente común de los alcaldes de Castellón para pedir a los jóvenes prudencia ante el coronavirus. Fernando Simón llama a la responsabilidad de los jóvenes durante los paseos. No podemos tirar por tierra todo el esfuerzo en este momento tan crítico. No bajéis la guardia, de verdad, que esto va en serio. Ojalá estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción. Estamos viviendo una realidad. A todos los jóvenes, responsabilidad. Me gustaría que no difundiéramos información falsa. Me gustaría, sobre todo, los más jóvenes, los que están más en las redes sociales, contraste la información antes de compartirla. Estos son solo unos pocos ejemplos de lo que en los medios de comunicación se dice sobre las personas jóvenes. Parece que seamos las culpables de todo. Se nos culpa de no tener conciencia colectiva, de no importarnos poner en riesgo nuestra salud o arriesgar la de los demás. Esto es lo que últimamente está apareciendo en prensa. ¿Pero se habla realmente de cómo somos las personas jóvenes y las realidades que vivimos? Nos alegra poder comparecer finalmente en esta comisión para poder dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo principal de nuestra comparecencia es explicarles cómo es nuestro colectivo, cómo nos afecta la crisis del coronavirus y qué necesidades tenemos como consecuencia de esta. Esta Cámara Legislativa aprobó hace 3 años la Llei de Polítiques Integrals de Joventut, una ley que establece el marco normativo para definir al colectivo de personas jóvenes, para regular sus derechos y para coordinar sus políticas. La juventud, según esta ley, es el colectivo de personas entre 12 y 30 años, ambas edades incluidas. La juventud constituye, por tanto, el 20% de la población de la Comunitat Valenciana. Esta ley también regula el Consell Valencià de la Joventut, un órgano que no se debe confundir con el Institut Valencià de la Joventut y que representa a las organizaciones de la juventud valenciana y es el interlocutor con las instituciones públicas y privadas en materia de juventud. Y por eso hoy estamos aquí. Una vez sentadas las bases normativas por las que se considera a la juventud como un colectivo poblacional con unas características, unos derechos y unas necesidades concretas, vamos a hablar de la crisis del coronavirus en la juventud valenciana.
La juventud constituye uno de los colectivos poblacionales más vulnerables. La tasa de pobreza o exclusión social muestra que un 38,8% de las personas valencianas entre 16 y 29 años se encontraba en situación de pobreza o exclusión social en el año 2018. Pero con la COVID-19 ha empeorado la situación en la que nos encontrábamos y los factores que determinan que la juventud sea un colectivo vulnerable se han agravado y todavía se agravarán más. Y esto hace que la adopción de medidas dirigidas a la juventud tenga que constituir una de las mayores prioridades de las instituciones valencianas. Os presentamos 3 ejes de análisis sobre la situación de las personas jóvenes en esta crisis: el económico, el emocional y el socioeducativo. En primer lugar, el eje económico, en el cual nos referiremos a ocupación y a vivienda, lo que entendemos por emancipación. El Consell Valencià de la Joventut, en colaboración con el Consejo de la Juventud de España, el INJUVE y el IVAG, presentó el pasado mes de febrero los datos del Observatorio de Emancipación Juvenil del primer semestre de 2019. En cuanto a la ocupación, los datos muestran que el paro juvenil es de un 28,3%, es decir, más de 100.000 personas jóvenes valencianas están en el paro, acompañado de una tasa de inactividad del 46%. Más de 300.000 personas jóvenes valencianas no están registradas en el servicio del empleo, en el Labora. Además, el trabajo, en caso de tenerlo, ya no proporciona estabilidad, porque no es de calidad. Las razones son varias: temporalidad, subocupación, sobrecualificación, parcialidad y bajos salarios. Y si los datos anteriores a la crisis del coronavirus no son buenos, imaginen cuál es la situación actual. Por una parte, 1 de cada 6 jóvenes entre 18 y 25 años ha perdido su trabajo por el coronavirus, según la Organización Internacional del Trabajo. Por otra parte, el 25 de mayo, el Banco de España alertaba de que las condiciones laborales de los jóvenes ya empeoraban antes del coronavirus. Y por último, el 30 de junio, hace 2 días, el Banco de España señalaba a las mujeres y a los jóvenes como los colectivos más perjudicados por la crisis del coronavirus. De hecho, el Banco de España sitúa la precariedad laboral como principal causa del empeoramiento del colectivo juvenil. Ahora, con los ERTE, se ha puesto un parche al problema del trabajo, frenando los despidos. Pero pronosticamos que cuando estos terminen continuará la destrucción de empleo y esta afectará en primer lugar a las personas jóvenes, porque son más baratas de despedir. Por eso, desde el Consell Valencià de la Joventut, creemos que para atajar la precariedad laboral debe ser una de las prioridades de las instituciones valencianas. Proponemos atajarlo con 3 acciones claves, todas ellas importantes y urgentes. La primera, apostar por planes de ocupación juvenil para hacer frente al paro estructural de las personas jóvenes. No se debe recortar ni un euro en ocupación juvenil. Debemos aumentar la inversión en planes de ocupación juvenil y blindarlos en los presupuestos de la Generalitat Valenciana. Reitero que esto es muy importante. Reforzar el acompañamiento en la búsqueda activa de empleo, como ya se desarrolla en los programas de garantía juvenil de otros países. Es necesario un acompañamiento integral a las personas jóvenes en la construcción del proyecto vital. ¿Cómo? Con un orientador de cabecera, a modo de un médico de cabecera. Esta sería una medida que supondría una mejora estructural. Además, aquí se incluye el gran reto del Labora de acercar sus servicios a las más de 300.000 personas jóvenes que todavía no están inscritas, como comentaba antes. Por último, perseguir las malas prácticas en la contratación de becarios y becarias. Las personas jóvenes son las receptoras únicas de este tipo de contratos en prácticas, lleno de situaciones irregulares y vulneración de derechos laborales, que necesitan un marco normativo. Esta es una cuestión muy importante, teniendo en cuenta la alta probabilidad de que la destrucción de ocupación comporte aprovechar la situación para la contratación de jóvenes becarias, en lugar de personal laboral. Os remitimos a nuestro decálogo de prácticas y becas de calidad, el cual os haremos llegar después de la comparecencia. Estas 3 respuestas sirven para atajar el trabajo precario, un trabajo precario que, por otra parte, tiene consecuencias en la emancipación residencial de las personas jóvenes de la Comunitat Valenciana. 4 de cada 5 personas jóvenes no se pudieron emancipar en la Comunitat Valenciana en 2019. Así lo describe el Observatorio de Emancipación Juvenil, que ya mostraba una tasa de emancipación del 19% antes de la crisis. Esto se debe a, como he comentado, al trabajo precario, pero también al alto precio de la vivienda. En el último año, el alquiler ha subido más de un 7% en la Comunitat Valenciana. El precio medio del alquiler de la vivienda es de 600 euros. Una persona joven valenciana tiene que invertir el 71,7% de su salario para pagar el alquiler, cuando el Banco de España recomienda no invertir más del 30%. Como soluciones destacamos 2.
Aunque también he de decir que hay muchas más reivindicaciones históricas, las cuales les haremos llegar y que también se han comentado en esta comisión previamente. La primera es un marco normativo que permita regular las subidas abusivas del precio de la vivienda. Y la segunda, un plan autonómico de vivienda pública para jóvenes, como bien argumentó el catedrático Joan Romero en su comparecencia. Siempre se habla de datos, de economía, pero detrás de todo esto hay personas. Y como tal, la crisis también tiene una afectación personal y emocional. Por eso, el segundo eje al que vamos a tratar es el eje emocional. Antes de la crisis del coronavirus, un número significativo y cada vez mayor de jóvenes ya mostraba problemas de salud mental, como el estrés, la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales. La crisis ha agravado estos problemas. Alta inestabilidad e incertidumbre, estrés e impacto emocional del confinamiento. Además, las consecuencias socioeconómicas de la crisis generan y generarán tensión económica. El suicidio es la principal causa de muerte entre las personas jóvenes y solo el 0,9% de personas con trastornos mentales recibe atención en la sanidad pública. Ya se ha hablado en esta comisión y nos sumamos a la reivindicación del profesor Roger Muñoz: reforzar de forma prioritaria el sistema público de asistencia psicológica permanente, especialmente la dirigida a las personas jóvenes. Además, por contrastar con todo aquello que las personas jóvenes no constituyen un colectivo de riesgo en la crisis sanitaria, hay consecuencias que sí que pueden empeorar sus condiciones de salud, tanto física y general. Por ello, es necesario que el sistema de salud pública funcione con todas sus capacidades y se refuerce. Por último, pero no menos importante, el eje socioeducativo. No les voy a hablar de educación formal, ni de escuelas, ni de institutos, ni de universidades. Será interesante que sobre este tema puedan escuchar la pronta comparecencia del Consell Interuniversitari Valencià d'Estudiants. Y además aprovecho para recomendarles que se pongan en contacto con los y las estudiantes del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana para que les puedan enviar al menos un informe escrito. Es importante escuchar a todas las partes de la comunidad educativa. Yo les voy a hablar de la educación no formal y del ocio educativo. No es algo de lo que se suele hablar, pero el ocio educativo lo definen leyes valencianas como la de juventud, infancia o adolescencia. El ocio educativo se trata del conjunto de actividades de tiempo libre que contribuyen al desarrollo holístico, que educan en hábitos de participación, en el respeto al medio ambiente o en valores de compromiso, solidaridad e inclusión social, y que favorecen las relaciones entre iguales y la adquisición de habilidades de competencia social. Y aunque no es algo de lo que se suele hablar, este último mes se ha puesto encima de la mesa, hablando de lo que se necesitan campamentos de veranos para conciliar, para que las madres y los padres puedan tener esa desconexión. Aún así, y entendiendo la importancia de la conciliación, no se trata solo de eso. Lo realmente importante es que es un derecho, por ley, de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se está vulnerando. Aprovecho para visibilizar y agradecer la tarea que hacen las entidades de ocio educativo, la Federación de Centros Juveniles Don Bosco, la Federació d'Escoltisme Valencià, Juniors, Scouts Valencians, la OGE y Cruz Roja, con más de 5.000 voluntarios y voluntarias acreditadas, ya que durante la cuarentena no han parado de reinventarse para poder seguir siendo un apoyo para 35.000 niños, niñas y adolescentes valencianas. Los campamentos de verano son momentos muy importantes, son el punto final del proyecto educativo que se realiza durante todo el año. Este año, debido a la situación de crisis sanitaria, no se van a poder realizar y es algo que, aunque entendemos por la importancia de la seguridad, nos genera frustración al compararnos con otras actividades que sí que se están pudiendo realizar. Este verano, esas niñas y niños no van a poder vivir una experiencia que fomente la autonomía, el compromiso y la entrega, valores que en los medios de comunicación o en la sociedad no se suelen vincular con la juventud. No tendrán espacios, y esto es importante resaltar. No tienen casas donde juntarse porque no pueden emanciparse. No pueden estar todos los días yendo a los bares porque no tienen la capacidad adquisitiva suficiente para hacerlo. Y los espacios juveniles o están cerrados o tienen tantas limitaciones que hace que en la práctica no se puedan utilizar. El ocio educativo es importante porque te enseña a convivir con otras personas aunque no pienses igual que ellas, porque reduce desigualdades, ya que da oportunidades y hace que niños y niñas convivan con realidades distintas a las suyas propias. Fomenta la igualdad, ya que personas jóvenes educan y acompañan a otras personas jóvenes, creándose una educación entre iguales, de confianza y de apoyo, lo cual hace sentirse a las personas jóvenes escuchadas y valoradas, cosa que en el resto de la sociedad no suele ocurrir. La educación no formal constituye una fuente de educación muy importante,
que ofrece alternativas reales al ocio consumista y que debemos potenciar como sociedad. Por eso, acabo con dos cuestiones que, a nuestro juicio, se deberían de plantear en este ámbito. La primera, a corto plazo, aunque esperamos que se alargue en el tiempo, que la Consellería de Educación abra las escuelas e institutos para que las entidades puedan realizar las actividades alternativas a los campamentos de verano en estos espacios. A medio plazo, incorporar en la Llei Integral Valenciana de Educación la educación no formal. La sociedad reconoce la importancia de la educación formal y la educación informal. Pero ¿qué pasa con la educación no formal? Reconocer en el sistema a la educación no formal haría que fuera más integral, con oportunidades reales de dar respuesta a las necesidades de las personas jóvenes. Todas estas cosas y muchas más que por el tiempo no puedo explicar son las realidades que vivimos las personas jóvenes. Por remitirme a la primera pregunta, ¿no?, que os he hecho, espero que a partir de ahora, cuando escuchen la palabra juventud, piensen en todas estas cosas que he comentado y las que les haremos llegar después de la comparecencia y así tomen pues las acciones necesarias, ¿no?, para revertir esta situación que no es nada positiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Pilar, y gracias también por hacernos llegar por escrito tu aportación y las que consideréis conveniente en el plazo más breve posible. Y ara serà el grup de Unides Podem i la seva síndica, senyora Nayara Dabó, la que farà la intervenció corresponent. Li dono la paraula ja, senyora Dabó. Gràcies, presidenta. Bon dia i gràcies per la seva compareixença, senyora Blasco. Gràcies per parlar-nos de forma transversal sobre tres parts tan importants, la econòmica, l'emocional o de salut mental i la socioeducativa. La crisi que ens ha deixat la Covid va suposar un gran repte i si tots sabem que les conseqüències sanitàries anaven a recaure sobretot en la gent gran, estem veient que les conseqüències econòmiques i també de salut mental van a recaure sobretot en la gent jove i en les dones. Crec que el 2008 la crisi va donar un missatge molt clar i molt dolorós a la gent jove i va dir viureu pitjor que els vostres pares. No tindreu accés al mercat laboral de la mateixa forma que van tindre els vostres pares i les vostres mares i serà en pitjors condicions. Ara se li suma aquesta crisi i el que no podem permetre és que les desigualtats continuen fent-se més grans, que continuen havent el tipus d'explotació que sobretot sofreix la gent jove, baix contractes temporals, de pràctiques que vostès moltes voltes denuncien. S'han pres mesures des dels governs centrals i també des del govern del Botànic en matèria de protecció a l'ocupació, però sí que m'agradaria preguntar-li quines mesures creuen que a curt termini sobretot ajudarien a protegir un poc tota la davallada laboral que va patir el col·lectiu jove. Per altra banda, també ens ha comentat vostè que vendran a parlar-nos sobre educació, però sí que voldria relacionar la part que té l'educació formal també després l'ingrés al mercat laboral, els passos que s'estan fent, per exemple, en matèria universitària de reducció de les taxes i l'augment de les beques, i pensen que hauríem d'encaminar-nos i d'impulsar la gratuïtat de l'accés a l'educació universitària. I per altra banda, encara que no és una pregunta molt concreta i si forma part d'una visió, m'agradaria que poguérem parlar més del que vostès moltes voltes denuncien, que és la visió adultcentrista que es té no sols des de les institucions públiques, sinó des de qualsevol tipus d'espai, i preguntar-los com podríem millorar des de les pròpies institucions, igual que en els últims anys hem començat a tindre consciència de la necessitat de parlar de perspectiva de gènere o de clavar els criteris medioambientals, com podríem també des de les institucions públiques ajudar a canviar aquesta visió adultcentrista. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Dabó. Moltes gràcies. Serà ara la senyora Rebeca Serna, del grup parlamentari Vox, Comunitat Valenciana, la que fa la seva intervenció. Señora Serna, si es tan amable de pulsar el... Bueno, espera, no pasa nada. A ver. Ahora. Cuando quiera. Vale. Bueno, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Blasco, por su comparecencia y por sus explicaciones. Respecto a la pregunta con la que ha iniciado usted sus palabras, yo sí que le quiero decir que considero que nuestros jóvenes, usted entre ellos, son personas fuertes, son personas que están preparadas y las que no están pueden y deben estarlo, y que han demostrado esa fortaleza, solidaridad durante esta crisis y también en otros momentos. Sí que entiendo que estos jóvenes, a pesar de esta fortaleza y la preparación, sí que hay un problema con la juventud.
sobre todo en la emancipación. Es cierto que cada vez es mayor la edad a que los jóvenes pueden hacer realidad su proyecto vital. Puede ser los 30, puede ser incluso más, lo cual realmente eso supone un problema. Yo creo que ese problema va directamente ligado a la falta de empleo. Entonces sí que quería preguntarle si a usted, desde el Consell Valencià de la Juventud, pues en colaboración con el Consejo de la Juventud de España, ¿no les parece interesante reivindicar, sobre todo de cara a las empresas? Porque sí es cierto que las empresas son generadoras de puestos de trabajo. Si los empresarios no se sienten con seguridad, pues los contratos que realizan a jóvenes, sobre todo, suelen ser temporales. ¿No les parece interesante trabajar en fortalecer este tejido productivo, este tejido empresarial, que estos empresarios tuviesen algún tipo de ventaja fiscal a la hora de contratar jóvenes? Eso por una parte. Luego, otra parte sería lo de los autónomos, jóvenes que podrían ejercer su actividad profesional, la que fuese. Por ejemplo, podrían dar clases particulares, que sabemos que muchos dan clases particulares, pero bueno, sin darse de alta como autónomos, porque darse de alta como autónomos supone un dinero al mes que muchas veces estos jóvenes no tienen. O muchas otras ideas que pueden tener, no sé, vender camisetas, montar una pequeñita peluquería. ¿No le parece también muy interesante trabajar en ese sentido? O sea, facilitar a estos jóvenes que puedan ejercer su actividad como autónomos, que se les facilite lo máximo posible. Porque yo estaba mirando la única ayuda que quedaba ahora vigente en el portal de emprendedor de ayudas y subvenciones era una para autónomos, pero sobre todo, bueno, tenían que ser proyectos innovadores. Es decir, no concursar para obtener una ayuda o una subvención, sino directamente pues que ese joven tenga directamente todas esas facilidades fiscales. Y luego, por otra parte, el tema de la formación. Estaba pensando en la formación de los cursos de formación de inserción de Labora. Por ejemplo, solo en la provincia de Castellón para este año hay 208 cursos. ¿No le parece que este diálogo debería llevarse un poco más a la realidad que quizá ahora tenemos después de la crisis del coronavirus? Porque, por ejemplo, hay muchos cursos, hostelería, cafetería, y fíjese, no hay ninguno en absoluto de jardinería, poda, manipulador de plaguicidas, que pueden ser trabajos que en un futuro próximo puedan tener cierta demanda de gente para trabajar. ¿No le parece interesante trabajar en la actualización, digamos, de estos cursos de Labora que pueden dar esa formación pues a jóvenes que ahora mismo quizá necesitan un trabajo? Muchas gracias. Señora Serna, será ahora el señor Carles Esteve del Grup Parlamentari Compromís. Señor Esteve, quan vulga. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyora Blasco. Bon dia. Gràcies per estar així. Sé que ha sigut complicat, que han fet molt d'esforç i jo crec que és important que la veu dels i les joves estigui avui així. És una llàstima que veiem avui un canvi important, que és que fa 12 anys jo vaig estar en el seu lloc, com ja sap, i esta foto era impossible. No era possible que el Consell de Joventut tingués aquesta participació directa que avui ara sí que té. Això és un canvi important de la nostra societat, però n'hi ha un altre canvi que vostè ha remarcat només començar la seva intervenció, que és la criminalització de la joventut per el fet de ser-ho. Se parla d'això en premsa tots els dies, de si portem o no portem la mascareta per ser joves o si tenim conductes de risc, però no se parla de que el motor de la solidaritat en tot el nostre territori, en tot l'Estat i pràcticament en la resta del món, bàsicament és gent jove. I m'agradaria parlar de tres qüestions. La primera és l'accés a l'habitatge. Com vostè sap, teníem una PNL pendent, una proposició que venia a aquestes Corts. Estem d'acord en que cal ampliar el parc de vivenda pública, però hem de ser conscients que no ens podem comparar en altres països com França i Àustria, que porten molts anys en una estratègia d'inversió en habitatge públic. El que comencem ara donarà fruit d'ací uns anys. Llavors és important que assumim ja com a alternativa pròpia la regulació del lloguer. Fins i tot presidències molt liberals han acceptat, com és el cas de Macron, que aquesta és una via que s'ha d'explorar. No entenem per què a dia d'avui això no és un pacte més global i n'hi ha gent que s'arrela fort a unes condicions que tenen poc a veure en garantir l'accés a l'habitatge. La segona, que ens pareix molt important, una de les qüestions que té a veure també amb l'emancipació, és l'ocupació. Se parla prou de mesures fiscals, de benefici a les empreses. Pensem que és una línia que s'ha d'explorar, però en certa cautela. No podem oblidar que des del dia 18 de març els 23 espanyols més rics han augmentat un 16% les seues fortunes. I veiem, com a broma de mal gust, com grans empresaris plantegen que l'eixida de l'ocupació d'esta crisi ha de passar per
la congelació dels salaris i les vacances ja tal. Les vacances ja tal. No? Jo crec que les apostes de l'IBAG i del Consell del Botànic en quant a la xarxa jove o jove oportunitat o aquest tipus de mecanismes no només s'han de mantenir sinó que s'han de reforçar arrel d'esta pandèmia i la situació que està traient endavant. No? I per últim, l'oci educatiu. Així me posaré nerviós i tot perquè és una cosa que me toca prou, no directament. Jo estic així perquè he passat per una de les entitats que vostè ha anomenat al principi. No? Els campaments, el dret a l'oci educatiu va més enllà d'un pàrquing de xiquets i xiquetes, va més enllà de la conciliació. Vostè ha parlat de projecte educatiu, d'educació en valors, i jo crec que el que estem fent en aquest espai és convertir o acompanyar el procés de persones perquè se convertisquen en elements útils d'una societat que vol transformar-se per a millor. No? I això s'ha de protegir com a dret que és, especialment en un moment en què parlem d'unes ferides emocionals que probablement tindrien una cura millor en aquest tipus d'espais. No? I l'últim que vull dir és que el principal aprenentatge que hem de treure de cada intervenció que fa vostè, el Consell Valencià de la Joventut així, és que les joves no sou el futur. Sou part d'un present en el que heu de construir en primera persona i o el món adult assumís que ha de recular dos passets per a donar espai a la joventut per a que parli en primera persona o ens estarem enganyant. Moltes gràcies. Gracias, señor Esteve. Muchas gracias a usted. Será ahora el señor Fernando Llopis, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Bueno, buenos días. Bienvenida aquí a Les Corts Valencianes. Me ha gustado mucho su exposición, muy clara y muy estructurada, y se agradece mucho no solamente esa claridad, sino también el que lleven algunas propuestas, ¿no? Cuando usted ha planteado la pregunta ¿qué pensamos cuando hablamos de la juventud? Los que somos más abueletes pensamos dos cosas, ¿no? Pensamos en nuestros hijos y pensamos también, fundamentalmente en tono de preocupación, no de criminalización, si evidentemente como padres no queremos que les pase nada. También pensamos qué hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, que no es lo que nos gustaría que ahora hicieran nuestros hijos, pero en fin, eso ya son cosas de las personas. Algunos apuntes que usted ha comentado, el tema del alquiler es fundamental y cualquier persona que ahora intenta alquilar un piso en Valencia sabe que es muy difícil a veces cumplir esas normas de tienes que cumplir el 30% de tu sueldo, es muy difícil, tienes que ir a casas que a veces no es que no te gusten, es que no existen muchas veces, ¿no? También es cierto, y es una cosa que no le cabe en la cabeza a algunas personas así filocomunistas y tal, ¿no? Cuando dicen hay que tasar los precios, no, se ha demostrado en Valencia y ha salido hace poco en la prensa, ¿no? Que la bajada del precio de alquiler es cuando hay más oferta de pisos para alquilar. Y incrementar la oferta de pisos para alquilar se consigue dando seguridad jurídica y no protegiendo a las personas que a veces no pagan el alquiler. Me gustaría conocer su opinión. Creo que si se incrementa ese parque de viviendas, sea público y sea privado, fundamentalmente, seguro que los precios bajan, como se ha demostrado aquí en Valencia. Usted ha dicho también una apuesta por la educación no formal, me parece muy interesante, y algunas de las personas, como es mi caso, que la conocemos, valoramos muchísimo la importancia de algunas asociaciones. También es cierto que si el actual consejero de Educación no sabe gestionar la educación formal, pues difícilmente va a ser que le podamos pedir que gestione la educación no formal. Pero sí que es interesante, por ejemplo, la propuesta que usted ha hecho, y me parece también que podríamos intentar recogerla, ¿no? De abrir esos espacios para que estas cosas que no se podían hacer en la época pre-COVID se puedan realizar ahora. En cuanto al concepto quizá más importante, es decir, que es el tema de la empleabilidad de nuestros jóvenes, porque fundamentalmente todo se cae si no hay empleabilidad, ¿no? Me parece interesante los planes de ocupación juvenil, pero también son interesantes los planes de ocupación de mayores de 50 años, de 55 años. Es importante que exista trabajo para que la gente pueda asumir a ello, ¿no? Y tú hablabas de un concepto muy interesante, que es el tema de la orientación en la búsqueda de empleo. Pero fundamentalmente yo creo, y me gustaría también conocer tu opinión, dos cosas. Más que orientar a la búsqueda de empleo, lo que tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que encuentren empleo fácil. Es decir, nosotros incluso a veces planteamos conceptos de financiar las universidades por objetivos de empleabilidad. Me gustaría conocer, aunque no sea tu punto directamente, si consideras interesante que favorezcamos a aquellas universidades, por ejemplo, que tienen un alto porcentaje de empleabilidad en sus egresados. También, no sé si lo conoces, si también me gustaría conocer tu opinión sobre ese castigo que se quiere hacer a la educación concertada, por ejemplo, en esta comunidad. Creemos que es una formación que se puede elegir y si tú conoces esa experiencia tuya de algunos compañeros, si crees que se tiene que intentar facilitar una educación de calidad más que criminalizar
un tipo de educación. Y en cuanto a todas las PNL que se dicen y todos los modelos, que nosotros lo hemos denunciado en más de alguna ocasión, menos PNL y más agilidad en las administraciones, ya lo denunció Ciudadanos en la pasada legislatura, a la hora, por ejemplo, de gestionar las ayudas al alquiler. Si yo puedo aprobar, podemos aquí en las Cortes aprobar muchas normas, muchas ideas, muchas propuestas, pero si no tenemos una administración ágil que paga las ayudas a tiempo y facilita esa gestión de la solicitud de las ayudas, pues no sirve para nada. Yo creo que entiendo, me gustaría también conocer tu opinión de si es mejor muchas propuestas grandilocuentes o más eficacia en la administración. Muchas gracias. Gracias, señor Llopis. Será ahora el señor Juan Carlos Caballero, del Grupo Parlamentario Popular, el que fa la intervención. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, presidenta del Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, querida Blasco. Nos alegramos muchísimo de su comparecencia, muchísimo, de escuchar a una persona joven que creo que hoy ha dado una lección de responsabilidad aquí en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, exponiendo cuál es la situación de los jóvenes de la Comunidad Valenciana como sector importante afectado por esta crisis del coronavirus, que ya nos afectó especialmente la crisis del 2007, de Zapatero, y que ahora nos vuelve otra vez a azotar esta crisis del coronavirus. Y lo digo porque aquí en esta comisión se ha intentado vetar a mucha gente y se ha intentado silenciar a mucha gente. El Consejo de la Juventud fue uno de esos grandes olvidados por parte de los partidos del Botanic a la hora de establecer el orden del día de esta comisión. Por tanto, nos alegramos mucho de que finalmente haya podido comparecer aquí usted y nos sentimos muy orgullosos de que esa voz joven que has levantado, además de lucha en contra de esos estereotipos que se lanzan también desde los medios de comunicación, se haga patente hoy aquí. Porque efectivamente también hemos visto en los medios de comunicación, pero ya no solo en la prensa, sino en campañas institucionales pagadas por la propia Generalitat, en la que la Consellería de Sanidad culpabilizaba, responsabilizaba, criminalizaba a la gente joven si hubiese un rebrote, como si dando una imagen de que la gente joven es gente irresponsable, gente que no se preocupa y gente pues, que prácticamente le culpabilizan de dañar o poner en riesgo la salud de nuestros mayores. Yo me gustaría saber si su opinión respecto a esta campaña, que ya la he escuchado, pero me gustaría que ahondase más, y si esto puede afectar también a la imagen de los jóvenes que tienen nuestros mayores. Por ejemplo, a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Si esto afecta de manera positiva o de manera negativa a cuando un joven se acude a una empresa a pedir un puesto de trabajo, los empresarios vean campañas institucionales pagadas por parte de la Generalitat en la que dice que los jóvenes son gente irresponsable. Entonces, me gustaría saber su opinión. Cuando, además, yo creo que la principal irresponsabilidad que ha habido aquí han sido justamente la de nuestros gobernantes, la que nos decían a los jóvenes y a la gente mayor que el alarmismo corría más que el virus. Y que la gente se curaba prácticamente en casa como si fuese una gripe normal o un constipado. Eso lo decía la señora Oltra, y animaba a no tomar medidas contra el virus. Cuando la gente pues, estaba muriendo en sus casas sin atención sanitaria, sin test, sin protección individual, la gente joven también que han contratado en los hospitales, que ahora pues, prácticamente la dejan tiradas en la cuneta. Me gustaría saber su opinión. Y, en último lugar, señora presidenta del Consejo de la Juventud, en este bloque también de la empleabilidad. Hoy han salido los datos del paro. Ha salido que la Comunidad Valenciana lidera en junio los datos del paro, con 16.000 parados más en la Comunidad Valenciana. Somos líderes en destrucción de empleo y en aumento de paro. En el paro juvenil han aumentado, solo este mes, 13.323 jóvenes, datos de hoy. Desde el inicio de la crisis, 22.694 jóvenes más en paro. Somos un colectivo afectado y azotado por esta crisis. Yo creo que los mayores tendrían que tomar buena cuenta de las propuestas que tienen los jóvenes para mejorar su empleabilidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Caballero. Por último, será la señora Antonia Toñi-Serna, síndica adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, la que tomará la palabra. Gracias, presidenta. Bienvenida, Pilar Blasco. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, que es su casa, y muchísimas gracias por el trabajo que desarrolla desde la entidad que representa y, como otras veces, pues siempre a disposición y al servicio del buen trabajo. Yo me voy a detener un momento en aclarar que es cierto que de las crisis uno puede sacar los mejores o los peores momentos porque suponen cambios. Se puede significar para avanzar o puede significar para retroceder
O además también puede uno quedarse siempre como está. Y en esta comisión hay grupos que se han empeñado en que continuemos en la misma línea y que parece que esto no ha sucedido y que no ha pasado nada. Y continuar diciendo y repitiendo para que se convierta en un mantra real que aquí se veta la voz de alguien o de algún concepto. Desde luego, la voz del Consejo de la Juventud no se ha vetado y el ejemplo es que está usted aquí hoy y, como siempre y otras veces, hemos recibido toda su documentación y se ha trabajado en conjunción. Le agradezco muchísimo. Además, que continuemos en la línea de trabajo de las tres estructuras que ustedes siempre comentan y que son, efectivamente, como han comentado el resto de compañeros, la transversalidad, que significa el concepto de cómo ha afectado sociológicamente al colectivo de jóvenes pues en la crisis que hemos sufrido, la necesidad de la atención primaria psicológica, relacionándolo con la necesidad de invertir en ocupación juvenil, que también lo hemos comentado otras veces, y aquí le lanzo la pregunta que siempre, con la relación que hemos mantenido, la necesidad de conocer en estos momentos para evitar volver a la precariedad laboral que hemos tenido que revertir en estos últimos años, teniendo en cuenta el precedente que ya teníamos, cómo vamos a poder evitarlo, conociendo su opinión, cuáles son los nichos laborales y los nichos económicos preferentes que nos podrían ayudar para que esa destrucción de empleo que va a acompañar a la reconversión y hacia la nueva normalidad para generar una ocupación juvenil real. Y, sobre todo, le quiero felicitar por continuar con la línea de trabajo que, como muy bien decían mis compañeros, se está realizando en el aspecto del ocio educativo, que es verdad que tiene que formar y va a ser una de las líneas de trabajo muy importantes que también en sus proyectos que siempre nos ha hecho llegar y se está fomentando desde la propia Consellería, y que se convierta en una prioridad para la transición hacia la nueva normalidad. Es verdad que se necesitan más recursos para ese ocio educativo y es verdad que es necesario la cesión de espacios para que se pueda desarrollar. Así que le felicito nuevamente por su trabajo, porque he tenido la ocasión de poder hacerlo otra vez y de verdad que muy agradecidos por la estructura de su exposición. Muchas gracias. Gracias, señora Serna. Señora Blasco, ara té vostè 15 minuts per a comentar o contestar les qüestions que s'han plantejat. Quan vulgui, señora Blasco. Bueno, si no me da tiempo a responder todas las preguntas que me habéis hecho, os las haremos llegar por escrito cuando termine la comparecencia. Voy a intentar también hacerlo de una manera transversal, como he hecho en la intervención, porque creo que muchas de las cuestiones que habéis planteado están relacionadas y que conjuntamente se pueden resolver mejor. En cuanto a la pregunta de la mirada juvenil, ¿no?, o el adultcentrismo, creo que lo primero es, este ya es un gran paso, ¿no?, el escuchar, el saber realmente cómo vive la juventud y qué cosas le pasa. Porque muchas veces tenemos unas ideas preconcebidas que no coinciden del todo con la realidad. Entonces, el conocer hace que podamos empatizar y entender cuál es la realidad, y eso hace que haya una cercanía, ¿no? Por otra parte, también tenemos una propuesta que no hemos comentado previamente, porque es algo que queremos trabajar conjuntamente con todos vosotros y vosotras, y es el hecho de intentar tener un pacto, ¿no?, contra el adultcentrismo o con esa mirada negativa que se tiene hacia las personas jóvenes, porque cambia costar la mirada, pero hace falta, y ahora más que nunca, ¿no? Entonces, por esa parte, y luego me iré refiriendo en este tema más transversalmente. Por entrar en los datos de ocupación y emancipación, hay datos que no he comentado, ¿no?, y que empeoran aún todo lo que he dicho. En cuanto a la pobreza juvenil, he comentado que el dato entre 16 y 29 años era de un 38,8%. El problema está en que aquí en Comunitat Valenciana, entre las personas de 30 a 34 años, ese porcentaje crece hasta el 50%. Esto quiere decir que la mitad de las personas jóvenes de 30 a 34 años están en riesgo de pobreza. La lectura que se puede sacar de eso es una cronificación de la pobreza, y eso significa que, como bien comentaba Carles Esteve antes, o se ataja ahora y se actúa en el presente, o se va a cronificar durante todo un tiempo y afectará a otros sectores de la población, ¿no? En cuanto a los datos de ocupación, la temporalidad es de un 92%,
la subocupación es de un 18,6%, es decir, queremos trabajar pero no podemos, ¿no? Porque no se nos ofrecen contratos. La sobrecualificación, que es algo también a destacar porque con la crisis del 2008 lo que se dijo fue preparaos, ¿no? Y la gente joven lo que ha hecho es estudiar, pero ahora ha llegado un momento en el que el 50,1% de las personas jóvenes están ocupando trabajos de menos calidad, ¿no? De menos formación que la que realmente tienen. La parcialidad es de un 27% y los salarios, y esto es algo también a destacar que se ha comentado, es que el salario medio de una persona joven es de 830 euros y el Banco de España ya dijo que cobramos muchísimo menos que nuestros padres. Entonces, bueno, nada de esto ayuda a la situación. En cuanto a lo que decíais de medidas concretas y también por el tema del paro, sí que es verdad que la Generalitat Valenciana sacó una acción para contratar a 1.000 personas jóvenes para las playas. Se presentó muchísima gente, lo cual también es un síntoma de la necesidad real que tienen las personas jóvenes, porque habrá que ver y habrá que analizar qué personas, ¿no?, se han presentado a ese puesto de trabajo. Porque yo tengo compañeras que tienen una carrera, 2 másters y que se han presentado a ese puesto de trabajo y hago referencia a la sobrecualificación, ¿no? Entonces, bueno, esto también es verdad que ha podido alterar los datos del paro por esa situación, porque todas esas personas, y por eso enlazo con el orientador de cabecera, ¿no? O sea, todas estas personas, la mitad no estaban inscritas en el Labora y eso ha hecho que se inscriban. Entonces, para revertir también la situación del paro, o esas personas están dentro del Labora y está este orientador, o la situación va a seguir igual. También en referencia a los autónomos, sí que tenemos otras medidas, que es pues aplicar exenciones de cuotas y reducción de impuestos a las personas jóvenes autónomas y la creación de ayudas o microcréditos que permita mantener la actividad emprendedora social, ¿no?, y así generar riqueza. También por lo que comentábamos de en qué sectores nos enfocamos, ¿no?, o eso, hace falta pues frenar esta temporalidad de la que hablábamos, ¿no? Y creemos que hace falta una reindustrialización y un cambio del modelo productivo. Porque, bueno, no es todo, o sea, el sistema productivo no se puede sostener solo en el sector de los servicios o en el turismo, porque eso hace que la precariedad esté intrínseca, ¿no? Y también, por lo que comentabais, el tema también de las oposiciones, ¿no?, y el sector público. La media de la Administración a nivel de funcionariado no baja de los 55 años y se ve cómo se necesita contratar a personas y que entre más funcionariado. Y creemos que es importante, ¿no?, y que eso también, por remitirme a lo primero que comentaba, hará que haya un cambio de mirada. Porque si ahora mismo no hay personas jóvenes en la Administración pública, es más complicado conocer la realidad y tomar decisiones adecuadas correspondientemente a ello. Entonces, bueno, también pedimos pues el ampliar las oposiciones, que primero que se convoquen, porque nos están convocando muchas de ellas, y así poder ampliar también. En cuanto a la emancipación, al final, como he comentado y habéis comentado, va todo ligado, ¿no? Si no hay un trabajo de calidad, no se puede emancipar. Entonces, bueno, realzar también el hecho de que en la Estrategia Valenciana de la Juventud, que es el documento a nivel de la Generalitat Valenciana que recoge todas las acciones que deben hacerse en cuanto a juventud, ya está escrito, ¿no?, y pactado que un 7% de la vivienda pública debe destinarse para personas jóvenes. Pues primero que esto se mantenga, incluso que se incremente, ¿no?, y más ahora que nunca. También otras soluciones que no hemos comentado es ampliar el presupuesto dirigidos a las ayudas al alquiler. Es verdad que realzamos positivamente que las ayudas al alquiler tienen una partida solo para personas jóvenes, pero creemos que se tiene que ampliar, ¿no? También he de decir, y esto entiendo que no es una medida ahora a corto plazo, que es a largo plazo, pero que también resolvería los problemas que hay hoy en día, es el hecho de que estas ayudas realmente no sirven para que una persona joven se pueda emancipar, porque lo que hacen es darse a año vencido. Entonces, ayuda a las personas jóvenes que se han emancipado y que tienen esos problemas para pagar el alquiler, que son muchas, y aún así hay mucha gente que se queda fuera de estas ayudas. Pero también creemos que es importante cambiar este concepto de la ayuda o crear otra ayuda de emancipación, porque solo estamos llegando a personas, ¿no? Entonces, se quedaron 2.000 personas jóvenes fuera de estas ayudas
y creo que no me acuerdo ahora mismo del dato y como no me gusta hablar cuando no tengo datos, no lo diré y os lo pasaré por escrito, pero si solo se presentaron muy poca gente, eso significa que toda esa gente que no se ha presentado es porque no tiene la oportunidad de irse de su casa. Por otra parte, perdonar. Y un poco todo eso, ¿no? En cuanto a las tasas universitarias, como comentaban, estamos de acuerdo en reducir las tasas universitarias y en programar pues, una bajada progresiva. También, sobre todo, en el tema de las segundas, terceras y posteriores matrículas. Porque muchas veces, y lo relaciono otra vez con la ocupación, ¿no? Cuando una persona universitaria suspende, en muchos casos es porque no puede pagar la universidad, porque tiene que estar trabajando al mismo tiempo y eso hace que la dedicación que le pueda hacer a la universidad no es la misma que una persona que tiene ciertas necesidades cubiertas, ¿no? Entonces, pues es importante también bajar las tasas universitarias en las siguientes matrículas. Y también eliminar los requisitos académicos de las becas de estudios para que todas las personas puedan tener, pues, o sea, que no se les vulnere el derecho a la educación. También me gustaría comentar en cuanto a salud mental y al ocio educativo, que también se ha comentado. Consideramos que apostar en ocio educativo y seguir apostando en ello es importante para también atajar problemas de salud mental como se comentaban, porque es un espacio de crecimiento personal muy importante en el que, como comentaba antes, hay personas jóvenes con personas jóvenes y se entienden, porque muchas veces lo que hace falta es que alguien entienda a esas personas y las escuche. Entonces, bueno, creemos que, como he comentado antes, hay que garantizar recursos públicos de salud mental para las personas jóvenes, que también esa atención psicológica, ¿no?, esté adecuada y tenga una perspectiva juvenil, porque no es lo mismo. Y poner en marcha estrategias de prevención psicológica. En cuanto, y me remito al adultocentrismo otra vez, en cuanto a las campañas y los medios de comunicación, sí que es verdad que sacamos una nota de prensa diciendo que no estábamos de acuerdo con el enfoque que se había hecho desde la Consellería de Sanidad con esa campaña. También he de decir que hace 2 días recibí la llamada de la Consellería de Sanidad para hablar sobre este tema. Y reitero lo dicho, ¿no?, a todos los grupos parlamentarios que estáis aquí y a la Generalitat Valenciana, que estamos aquí para ponernos en disposición de trabajar conjuntamente, porque entendemos que cambiar las miradas es importante, pero que eso requiere de voluntad. Y también he de decir que a la Consellería de Sanidad se le enviaron correos para proponernos para que no pasara esto, ¿no? También el enfoque. El sacar campañas institucionales hay que hacerlo y es importante, pero si no va acompañado con que esas personas jóvenes tengan un espacio donde convivir con otras, el enfoque y la concienciación no va a ser posible. Porque, y lo relaciono un poco con la desafección política, ¿no? No sé cuántas personas jóvenes siguen a las cuentas oficiales de la Consellería, ¿no? Y eso hay que trabajarlo para que la información también llegue. Pero o realzamos la otra parte o no servirán esas campañas. Y si me disculpáis, voy a usar los últimos minutos para hacer una conclusión de otros temas que también se han quedado un poco en el aire, ¿no? En cuanto a derechos, la Ley de Juventud reconoce muchos derechos, que quiero enfatizar algunos de ellos para que no se olviden, ¿no? Porque entendemos que ahora hay que atajar la urgencia a corto plazo y que por eso hemos hecho unas propuestas muy concretas, pero hay ciertas cosas genéricas que también se tienen que trabajar porque van a la par. Las personas jóvenes tenemos derecho a la autonomía personal, a la participación, al acceso a una ocupación de calidad y a la vivienda, a la emancipación, a la protección social, a la no discriminación, a la movilidad, a la salud y a la actividad física, a un entorno ambiental sostenible y saludable, al acceso gratuito y universal a Internet y a las TIC. Y me paro aquí para hacer incidencia con la brecha digital que ahora se ha puesto en la mesa, ¿no? Que las personas jóvenes tienen derecho al acceso al Internet y, por lo tanto, hay que hacer medidas en cuanto a la brecha digital para que estas personas no vean vulneradas sus derechos. Derecho a un consumo responsable, al ocio y al bienestar y muchos otros más que están reconocidos en la ley que por tiempo no voy a leer, ¿no? Por otra parte, que no se puede recortar en juventud.
muchas veces se cree que, bueno, que la juventud no es importante, ¿no? Y cuando llegan crisis y a veces hay recortes, lo primero que se recorta es en juventud. Entonces, pedimos por favor que no se haga, es más, que se tiene que invertir, porque como se comentaba, somos presente. Y si tú inviertes ahora en las personas jóvenes, a largo plazo va a ser mejor para todo el mundo, ¿no? Y lo relaciono con las pensiones. Si no se fomenta y se apuesta por la juventud, dentro de unos años tendremos un problema, que es que no se podrán pagar las pensiones. No es la primera vez que pasamos por esto, como ya hemos comentado. En el año 2008 ya se nos dejó atrás. Las personas jóvenes viven su segunda crisis y esto de verdad, y enfatizar, ¿no?, en que detrás de todos estos datos hay personas y que al final, si no te puedes ir de casa hasta los 30 años, ¿cuándo haces tu proyecto de vida? Cuando creas tu casa, cuando decides, ¿no?, lo que quieres hacer, lo que no quieres hacer, y eso crea mucha inestabilidad y mucha frustración. Y por eso los datos de salud mental están como están. Y o lo atajamos ya y lo hacemos, o va a ir a peor. Y esto tiene relación con toda la sociedad. Y es un problema conjunto, no se tiene que ver solo como un problema de la juventud. Por lo tanto, hace falta ese cambio de mirada que decía y también un pacto generacional, en el que las personas jóvenes entiendan las necesidades de las personas mayores y las entiendan y empaticen con ellas, y al revés también. Y relacionándolo con la desafección política, ¿no? Y un poco para concluir, necesitamos que se actúe en juventud y que las personas jóvenes vean que la labor que hacéis todos los grupos parlamentarios aquí es válida y que realmente pensáis en las personas jóvenes y queréis cambiar en la vida de las personas jóvenes. Porque si vuelve a pasar lo del 2008, la desafección política crecerá muchísimo más. Y las personas jóvenes seguirán creyendo y no es una generalización, porque no se cree en la política institucional, pero en la política social si vemos los porcentajes, está creciendo. El nivel de voluntariado y las personas que participan en la vida social crece. Pero necesitamos, ¿no?, que realmente os toméis en serio las realidades que tenemos, que realmente hagáis propuestas y que penséis en nosotros para que esas situaciones se reinviertan y las personas jóvenes puedan decir, vale, confiamos y hay gente que realmente piensa en nosotros y que creen que somos importantes. Así que, bueno, me gustaría terminar con esa reflexión, que estamos a vuestra disposición para todo lo que haga falta, que les haremos llegar todo por escrito, y que muchas gracias por que al final podamos haber estado aquí. Las gracias te las damos a ti, Pilar, por tus palabras, por esa exposición tan clarificadora que has hecho, por tu llamada, ¿no?, a la puesta sobre la mesa de esa mirada que tenemos que tener todos los grupos parlamentarios hacia los problemas que son la realidad y el presente de la juventud en la Comunidad Valenciana y en toda España. Gracias por tus aportaciones, seguro que nos van a servir y seguro que servirán para mejorar nuestra comunidad. Gracias.